Ok, pues vamos a, vamos a comenzar esta primera sesión de MATLAB para el curso de introducción a la práctica de los elementos finitos. Bueno, pues aquí tenemos la ventana principal de MATLAB, más bien el programa de MATLAB y sus diferentes ventanas, pero antes de eso. Aquí al lado tengo el libro de Gilat, que va a ser el que vamos a estar utilizando para estas sesiones. No es nada complicado. Por ejemplo, hoy vamos a ver parte del capítulo 2 y el capítulo 3 y un poco del capítulo 5. Pero bueno, del capítulo 5 vamos a ver lo más básico. Entonces, vuelvo a repetir, es el capítulo 2, 3 y 5. Bueno, pues vamos a comenzar. Realmente no es gran ciencia. Eh, bueno, me han indicado que algunos de ustedes están más familiarizados con Python, que a mi parecer ese lenguaje, sinceramente, se me hace, no es muy apto para gente que está apenas aprendiendo a programar o incluso para métodos numéricos. El lenguaje de Python es un lenguaje que te permite hacer prácticamente casi cualquier cosa y bueno, por lo tanto es más complicado de aprender, dado que tiene muchas más herramientas. Y en cambio, MATLAB, pues es un software, como su nombre lo indica, más orientado a matemáticas solamente. Y la ventaja de eso es que resulta ser muy sencillo. Pues bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar primero. Bueno, voy aquí a describir las ventanas de MATLAB. Eh, Casi siempre la parte principal es el editor, que es aquí donde tengo el cursor. Y la segunda ventana que van a estar utilizando seguido es esta que dice ventana de comandos en inglés. ¿Y cómo es que me paso? Claro, yo les recomiendo mucho que no utilizar el mouse o utilizar el mouse lo menos posible. Para ello es mucho mejor trabajar directamente con los comandos usando el teclado. Por ejemplo, para pasarme a las diferentes ventanas de MATLAB, por ejemplo, el Control Tab. Si yo aprieto Control Tab, me pasa a la siguiente ventana donde tengo MATLAB. Por ejemplo, aquí la ventana ya está en azul y aquí ya puedo escribir cosas, ¿no? Y esta es la ventana de comandos. Después otro, vuelvo a apretar las teclas de Control Tab y ahora estoy en la ventana que se llama Workspace, que bueno, hoy no lo vamos a usar, o incluso igual sí lo usamos un poco, pero van a ver más adelante que va a ser muy útil. Esta ventana de Workspace comúnmente nos dice el valor de las variables. Ahorita como no he comenzado ningún programa, no tengo ninguna variable, creo que solo tengo aquí A, pero la verdad no tengo idea cuál es aquí. Bueno, pero cuando ya una vez que corre el programa que tengo aquí o uno de los programas, ya van a aparecer más variables y sus valores y su descripción de esas variables. Para pasarme a la otra ventana, a, a teclear, decirlo así, Control Tab de nuevo y aparezco en la raíz de directorios. Estoy aquí en Current Folder, que es el directorio actual, que así se podría traducir. Bueno, yo lo pongo aquí en inglés, claro. Ustedes cuando instalen MATLAB o si lo tienen instalado, por supuesto, ustedes pueden poner que sea en español, pero yo estoy más acostumbrado y de hecho les recomendaría sinceramente que se acostumbren a trabajar con los programas en inglés, porque comúnmente la ayuda en los foros o de hecho como ven el libro Digilat está en inglés. Es complicado luego encontrar libros en español que describan MATLAB y mucho más complicado buscar en internet o en los foros cómo se hace tal cosa con los comandos en español. Bueno.
Vuelvo cerrándose paréntesis. Bueno, aquí ya estoy en el, en la ventana de directorio y simplemente con tecleando las teclas de las flechas arriba abajo, pues tengo los diferentes scripts. Un script de MATLAB o un programa de MATLAB termina con la terminación .m. Es por eso que ustedes ven aquí casi en todos los archivos .m, excepto este archivo que es como es código que hace MATLAB para que corra el programa más rápido, pero bueno, nosotros no tenemos, bueno, a menos que seamos expertos, no tenemos no vamos a estar usando directamente o modificando esos archivos directamente, perdón. Entonces estamos mucho más interesados, por lo menos hoy en el momento, después más adelante vamos a utilizar otro tipo de archivos de MATLAB, pero por lo pronto simplemente vamos a estar vamos a estar usando más estos archivos .m. Bueno, entonces vuelvo a repetir, Control Tab. Aquí me pone las diferentes ventanas de MATLAB. Si me quiero regresar, simplemente aprieto Control Tab y Shift y ahora voy en el orden hacia atrás. Entonces, ese es el antes de que empiece el MATLAB, apúntenlo. Y por ejemplo, estas cosas no vienen en el libro. Luego les paso los comandos de MATLAB que son muy útiles en la práctica. Y bueno, este primero es Control Tab. Ya en su momento les daré un PDF o una página de internet con los comandos más útiles de MATLAB. Realmente no hay que aprenderse muchos, son como tres o cuatro a lo más. Eh, pero bueno, el más importante es Control Tab. Bueno, antes de pasar ya a las matemáticas de MATLAB, por así decirlo, o a la programación de MATLAB, voy a de una vez a introducir otro comando. Por ejemplo, si estamos aquí con varias pestañas en el editor, claro, como dije, uno puede estar, si tenemos varios archivos, como aquí tengo varios archivos .m, y claro, como dije, uno puede estar usando el mouse, pero como lo he dicho, hay que evitar eso. Y por ejemplo, otro comando importante es control y las teclas de avanzar página o retroceder página, que es si tendremos un teclado en español. Entonces, por ejemplo, si aprieto esos control y avanzar página, cambio de pestaña. Y lo hace de forma de ciclo, ¿no? Y por ejemplo, para retroceder simplemente es control y retroceder página. Entonces me voy a la de antes. ¿Ok? Entonces ya vimos cuatro comandos de MATLAB para estar explorando el software MATLAB que van a ser de gran utilidad. Entonces vuelvo a repetir, traten de evitar de usar el mouse lo menos posible, porque se van a tardar mucho haciendo eso, más que nada. Y en general esa es una regla para cualquier software. Creo que mucha gente no lo hace y una gran ventaja de estar usando estos comandos, en este caso MATLAB o en cualquier software, ya sea Word o incluso el explorador de Internet, ya sea Chrome o cosas de ese tipo, se van a ahorrar mucho tiempo haciendo todo desde el teclado o comandos desde el teclado. Ok, pues bueno, ahora sí, propiamente ya vamos con la programación en MATLAB. Los objetos más importantes que vamos a estar usando en el curso son bueno, son números, vectores y matrices. Entonces, para rápidamente ilustrar esto, me voy a la ventana de comandos y, por ejemplo, voy a declarar una variable y y simplemente le voy a poner un valor de un número, por ejemplo, 4.5 y le doy enter. Y ya me dice que el MATLAB guardó este valor. Si quiero volver a saber cuánto vale, le pongo el nombre de la variable y me lo dice. Esto estoy en la ventana de comandos. Pero, por ejemplo, puedo rápidamente observar en la ventana de Workspace o de trabajo que aquí Y ya me aparece. ¿Ok? Y tiene efectivamente el valor 4.5. Me regreso a la ventana de comandos
Y hasta donde yo sé, los valores en MATLAB son reales por defecto, a menos que le digamos que son enteros. En algún momento, de hecho, más adelante vamos a ver cómo declarar que sean enteros. Sobre todo cuando queremos hacer ciclos o bucles. No se preocupen, en unos momentos explico qué es eso, pero seguramente ya lo conocen. Lo más probable que muchos, bueno, yo estoy dando por entendido que realmente casi todos están un poco familiarizados, pero bueno, me voy poco a poco. Simplemente estoy recordando, repasando para los que ya saben este tipo de cosas de programación. Y si no, pues bueno, vamos a empezar con lo más elemental y exclusivamente con lo que vamos a usar. Entonces, como dije, ya vimos la primer objeto o variable que vamos a estar usando, que son los números. Eh, claro que yo puedo hacer operaciones. Bueno, todo esto viene más a detalle en el capítulo, en el libro de Gilad. Por ejemplo, y más y es 9. Puede hacer multiplicación y cosas de ese estilo, ¿no? Ya al cuadrado. Y por ejemplo, doble asterisco, si no mal recuerdo. Ah, no. No, ese es con Python. Entonces este es a la potencia. A ver si es aquí. A ver. Ya no me aparece aquí el de la potencia. Bueno, después investigo cómo poner aquí con el teclado el comando de la potencia. O si no, a ver si así puedo. Creo que esto también es de C++. Sí, entonces con Pau Square. Entonces vamos a ver 3. No sale. Tendrá que ser 9. Entonces, bueno, esa va a ser una tarea, cómo expresar 3 al cuadrado. Mm, sí, 9, que ahí tenía que ser 9. Pero bueno, eso después lo investigo y se los paso. Pero bueno, comúnmente si no mal recuerdo en MATLAB, el comando de potencia es apóstrofe. Si no, aquí, a ver, vamos a tratar de buscarlo rápidamente. Por ejemplo, en 1.3, la aritmética, sí, la exponente, como es este gorrito, pero por alguna razón no lo puedo escribir. No, yo creo que no he configurado bien mi computadora y no lo puedo escribir en estos momentos. Pero bueno, si ustedes, por ejemplo, pero si lo copio, no, tampoco me sale. No, bueno. Después, más adelante, eh, instalo bien mi teclado porque acabo de cambiar de computadora. Pero bueno, aquí es un buen ejemplo de que, por ejemplo, todo lo que estoy diciendo viene en el libro. El libro realmente no es indispensable que lo lean todos los capítulos. Esto es más bien como referencias, ¿no? O más bien leemos lo que vamos a usar en ese momento y lo que vamos a estar usando en el curso. Entonces, por ejemplo, el capítulo 1, pues es muy fácil y muchas cosas ya la han de saber. Vienen ejemplos aquí. Y todos estos ejemplos los pueden reproducir en la ventana de comandos. Bueno, por ejemplo, bueno, en este capítulo no hay cosas un poco más, no avanzadas, pero más descriptivas. Tal vez léanselo, no, y hay cosas que tal vez no vamos a usar en estos momentos, como por ejemplo, cómo mostrar ciertos formatos. Realmente ahorita no es muy importante. Yo creo que en general lean el capítulo 1, pero léanlo con el criterio de lo que ustedes creen que vayan a usar. Por ejemplo, como dije, el formato de display o el formato de cómo se muestran los números no es tan importante. Pero, por ejemplo, un repaso de cómo sumar y eso, pues sí es algo importante, pero es bastante fácil. Bueno, el segundo objeto importante que vamos a estar usando en todo este tiempo del curso es el vector. Aquí, por ejemplo, bueno, ahora sí, ya me voy al script que tengo aquí. Bueno, no se preocupen, todo esto lo voy a poner en la página del curso, todos estos scripts para que ustedes mismos vayan
explorando. Por ejemplo, ahora estoy otra vez en el editor y bueno, para ser más específicos, lo que tiene este script viene en las secciones 2.1 y 2.5 del libro de Gilato. Por ejemplo, ahora, ¿cómo creamos un vector? Vamos a crearlo, bueno, por lo que podemos crearlo de varias formas. La forma m- más explícita, por así decirlo así, escribiendo sus valores del vector. ¿Cómo lo hacemos? Usando los corchetes. Por ejemplo, aquí X es igual a un vector que tiene tres entradas y tiene estos valores. Se separan por espacio solamente. Entonces, aquí, bueno, voy a crear un vector aquí en la ventana de comandos. Por ejemplo, voy a renombrar la variable y voy a crear este vector y. ¿Ok? Nada del otro mundo, pero ahora lo que voy a hacer es que voy a correr el script. Voy a correr el script y todas estas variables que tengo aquí, vamos a comenzar realmente aquí. En estos momentos solamente quiero que se concentren en X. Claro que tengo más comandos acá y esos comandos van a quedar en memoria. De hecho, no estoy imprimiendo nada. En MATLAB hay que decirle que imprime cosas directamente. Si no se imprimen y queremos saber los valores, lo vamos a hacer en la ventana de comandos. Entonces, para correr el script hay dos formas. Este botón de Run, que es correr en español, está en editor Run. Podemos hacerlo haciendo clic o aquí simplemente con el cursor, MATLAB nos va a ayudar que el comando desde el teclado para correr un script es F5, como aparece ahí. Entonces vamos a hacerlo con F5. Entonces estoy aquí en el script, tecleo F5 y lo corre. ¿Y qué es lo que pasa? En la ventana de comandos nos dice que que corrió el script. ¿Cómo nos dice? Poniendo el nombre del script, vectors. Y como ven, fuera de eso no está imprimiendo nada, porque como dije, MATLAB solamente va a imprimir, bueno, cuando corre un script, va a imprimir solamente cuando yo explícitamente se lo digo. En ninguno de estos comandos que tengo aquí en el script le estoy diciendo que imprima cosas. Eso quiero que se lo graben. Vamos a imprimir cosas cuando solamente se nos pide hacerlo y si lo imprimimos van a ser como los resultados. Bueno, aquí como no di ninguna instrucción de escribir, bueno, lo corrió, aquí me lo pone MATLAB, pero ¿cómo vamos a verificar que los valores, bueno, cómo vamos a verificar los valores de las variables? Bueno, una es simplemente escribiendo el nombre de la variable aquí en la ventana de comandos, X, Enter y ya me aparece el valor de las entradas del vector. Siendo más específicos, aquí MATLAB, por cuando yo hago esta notación de corchetes, me está creando un vector fila, o sea, un vector que está horizontal. Otra forma, como les ha dicho, otra forma de ver los valores que tienen las variables es ir ya sea con la vista o con Control Tab a la ventana de Workspace. Aquí lo tengo. Aquí lo pongo por ejemplo, aquí tengo X y nos indica eh, los valores que puse al vector X. Como dije, por default, con nosotros escribimos, aunque nosotros escribamos valores en MATLAB, por default son números flotantes o números decimales. Es por eso que aquí a la derecha, bueno, aquí no lo está haciendo, aquí solamente me pone el 1.3 como flotante, pero también el 5 y el 0 son valores decimales, por así decirlo, para no entrar en detalle qué significa formalmente que es un número flotante. Bueno, entonces esa es la primera forma de crear un vector, simplemente usando los corchetes y poniendo los valores directamente. Pero bueno, eso es un poco tardado. Un comando que vamos a estar utilizando más comúnmente.
todo el tiempo es el comando linspace. Este comando linspace viene en estas secciones 2.1, si no me recuerdo, en el libro del GLAD, pero también, por ejemplo, una ventaja de usar este MATLAB aquí es que nos puede decir, bueno, ¿qué es lo que hace el comando linspace? Si le damos clic a linspace. Bueno, obviamente aquí, como le hice, simplemente pulso el cursor. Bueno, voy a cerrar esto. Simplemente pulso el cursor del mouse y le di un clic, si no me recuerdo, es izquierdo. eh, y ya me aparece este menú y me voy a la documentación de Namespace. Como dije, comúnmente la documentación está en inglés. No sé si instalando MATLAB en español me aparece la documentación en español. No lo sé, realmente no lo sé. Pero bueno, como dije, váyanse acostumbrando. Yo recomiendo que lo vayan haciendo todo en inglés para que se vayan acostumbrando. Nosotros comúnmente vamos a utilizar el comando de namespace con tres argumentos. Es el que tengo aquí. Le doy clic y ya me dice qué es lo que hace el comando namespace. Y bueno, aquí lo pueden leer, pero rápidamente yo les puedo decir que los primeros dos argumentos es de dónde a dónde van a ir los valores del vector. Entonces, van a ir de 0 a 1. Y el tercer argumento van a ser el total de valores que tiene el vector, pero que están dentro en 0 y 1. Y estos valores son equidistantes. Aquí está la fórmula de la distancia entre ellos. ¿Ok? X menos X1. Bueno, el segundo argumento menos el primer argumento entre n-1. Entonces, para ser más exactos, es mejor verlo con el ejemplo. Entonces, aquí como ya lo corrí, Y o Y ya está en la memoria de MATLAB, simplemente le pongo Y Enter y ya me va a decir, bueno, perdón, me va a imprimir los valores del vector. Tiene 10 valores, es por eso que tengo este tercer argumento. Tiene 10 valores y todos ellos, como dije, van de 0 de 0 a 1 y de hecho de forma ascendente. Y cada uno de estos, y la distancia entre ellos es como pone aquí, bueno, ya sustituyendo los valores, es 1 menos 0, o sea, 1 entre 9. Es la distancia que tengo aquí entre ellos. Bueno, ¿qué más? Voy a cerrar esta ventana. Entonces, ese es el comando que vamos a estar utilizando más. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, si quieren jugar un poco, igual de 0 a, a 10, pero ahora voy a tener 11 valores. Pero, perdón, se me olvidó poner aquí namespace. Ok. Y ahora, por ejemplo, los valores van de 0 a 10 y es un total de 11. Y efectivamente son 11 porque empiezo desde el 0. Entonces, no hay gran ciencia. Entonces, váyanse aprendiendo ese comando que lo vamos a estar usando bastante. Ahora, por ejemplo, otra forma de crear vectores columna, bueno, vectores fila o vectores columna. Bueno, antes de entrar a detalle con lo que puse aquí, por ejemplo, aquí puedo poner el transpuesto de X. Vuelvo a recordar que X es un vector columna y si pongo este operador de apóstrofe, ahora voy a tener un vector columna. Y aquí le puse, de hecho, el valor de X transpuesto o X trans. ¿Ok? Nada del otro mundo, es bastante intuitivo. Otro comando que vamos a utilizar bastante es para crear matrices o vectores, que claro, un vector es una matriz, ya sea renglón o columna, pero especificando que tenga uno. Por ejemplo, aquí el comando once, que es el comando que nos va a regresar, o más bien nos va a crear una matriz o un vector, en este caso matriz, pero va a ser un vector de tres entradas por un renglón, o sea, es un vector, fila de tres valores. Y simplemente este once, como su nombre lo indica, nos va a poner unos en todas las entradas. Entonces, ¿cómo verifico? Pongo Z aquí. Efectivamente
Es renglones, bueno, dije que era vector renglón, pero no es un vector columna. Renglones, bueno, obviamente aquí como pueden ya ir viendo, el primer argumento es el número de renglones, perdón, y el segundo argumento es eh, de columnas. Ahora con el W ahora sí hago un vector columna y como pueden intuir, ahora zeros es que me va a poner todos los valores en cero. ¿Ok? Entonces, como ven, muy intuitivo aquí. Obviamente en este script, claramente, bueno, en el libro va a haber va a haber otras funciones, etcétera, pero aquí, bueno, yo aquí les estoy dando, por lo menos en este script vectors, todos los comandos para vectores que vamos a utilizar eh, de forma muy frecuente en los programas que vamos a estar haciendo. Pero claro, hay un sinfín de comandos. Operaciones, ya vimos el transpuesto. Operaciones en cada entrada, por ejemplo, Y2 va a ser, bueno, voy a volver a correr esto. Entonces tengo X y entonces Y2 simplemente va a ser entrada por entrada. X más 3 por X, entrada por entrada. ¿Ok? Otra operación importante es la multiplicación entrada por entrada. Por ejemplo, la suma X más X, pues es una suma entrada por entrada. Pero la multiplicación puede ser de dos cosas, ¿no? Puede ser el producto puntos, y creo que es así. Sí, dot XX es el producto punto. Pero va a haber muchas ocasiones que vamos a requerir operaciones entrada por entrada, como en la suma, pero la multiplicación, como por ejemplo, si queremos la multiplicación, hay que ser un poco más precisos. ¿Cómo se hace esto? Es X, y si no me recuerdo, es punto X, X. Entonces, siempre que ponemos un punto, va a ser la operación que viene después, pero entrada por entrada. Entonces, esto es, déjenme poner crear un vector que sea más fácil de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo nada más pongo multiplicación, creo que me va a marcar error, sí, porque va a querer hacer un producto de matrices. No está definido. Un producto de matrices, porque recuerden que a fin de cuentas un vector es una matriz. Entonces ahí estoy haciendo un producto de matrices, pero no concuerdan las entradas con las columnas. Pero si yo quiero hacerlo entrada por entrada, es de esta forma, ¿no? Entonces ahí pueden ver efectivamente qué es esto. Sí, también funciona con con la división, ¿ok? Y es uno, obviamente, porque estoy dividiendo entre el mismo número. Entonces, esta operación de entrada por entrada es importante. Solo hay que poner este punto que está acá antes de la operación. ¿Qué más? Bueno, acceso a los elementos del vector. Igual es bastante fácil, se hace con paréntesis. Por ejemplo, X1 es el primer elemento. Algo muy, muy importante en MATLAB, a diferencia de otros lenguajes de programación, es que para acceder a los elementos de un vector o de una matriz, siempre se comienza con el índice 1. Vuelvo a repetir, MATLAB se distingue, como otros programas de programación, como Fortran, que las matrices y los vectores, los índices para acceder a sus elementos comienzan con el índice número 1. Esto es muy diferente a otros lenguajes como Python, de hecho, o como C o C++, que sus índices comienzan con cero para acceder a los elementos de los vectores. Entonces, hay que grabarse muy bien aquí en la cabeza entonces que para acceder a los elementos de un vector empiezan con el índice 1. Y bueno, como X tiene tres valores, para acceder al segundo valor
X2, para acceder al tercero, X3, y claro, si quiero acceder a valores que no tiene, seguro me va a marcar un error. Y efectivamente me está diciendo que no tiene tantos elementos como el que yo quiero acceder. Otra operación es muy importante es que si queremos acceder a elementos al mismo tiempo, por ejemplo, aquí uno se usa el operador dos puntos, que son los índices que queremos acceder. Por ejemplo, uno y 3 van a ser los valores de 1 a 3. ¿Ok? Si es 1 a 2 van a ser los elementos 1 a 2. ¿Ok? Como tengo aquí escrito. Y bueno, también hay ciertos, hay otros, pues, hay otro tipo, otra forma de acceder a los elementos. Por ejemplo, si yo que aquí menos uno. Bueno, lo pueden ver en el libro, pero también puede haber puede haber índices negativos cuando uso dos puntos. Pero bueno, aquí no lo voy a poner porque realmente no lo vamos a usar. Y si lo usamos, pues bueno, se los comento y lo leemos o lo leen más detalladamente con ejemplos. Pero bueno, esto en este script, como dije, son los comandos más comunes que vamos a estar utilizando, por lo menos al principio, para los vectores. El segundo script que quiero explicar es este que se llama Matrix Indexing, que es los índices para acceder a las matrices. Y bueno, ¿cómo creamos matrices? Es casi de la misma forma que creamos vector, con, eh, con utilizando los corchetes, y simplemente para separar renglones vamos a utilizar punto y coma. Entonces, por ejemplo, voy a correr este script con tecleando F5, ¿ok? Y como vieron, ahora, ¿cómo me di cuenta que corre el script? Porque aquí la ventana de comandos me pone el nombre del script. Entonces ya tengo en la memoria la matriz A, que es esta, ¿ok? Y aquí, bueno, puedo acceder a elementos directamente, por ejemplo, columna uno renglón uno que es uno, renglón 2, columna uno 4, o renglón uno columna 3, ¿no? Nada del otro mundo. Pero en algún momento, aquí ya va a ser más interesante. Esta notación me va a decir, por ejemplo, dame, dame todos los, em, va a decir con estos puntos al principio, va a decir, dame todos los renglones de la columna uno, o sea, 1, 4, 7. ¿Ok? O por ejemplo, dame todos los elementos de los renglones que están en la columna 3. Ajá. Entonces, como ven, no sé si lo dije, pero bueno, lo digo. El primer elemento de cuando queremos acceder a elementos es el renglón, y después el número de columna. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy poniendo aquí dos puntos, es que me está diciendo, dame todos los renglones y de qué columna. Entonces, ahora, por ejemplo, de la columna 2, aquí voy a poner aquí otra vez la matriz. ¿Ok? Ahora al revés, quiero todas las columnas de renglón uno. ¿Ok? Y bueno, de hecho, aquí viene comentado, bueno, en inglés, esto de hecho lo copié del libro, como las diferentes notaciones que uno puede utilizar. Esto de hecho lo copié del libro. A ver, sí, en la sección, creo que 2.6. A ver, bueno, array addressing. Sí, aquí están, por ejemplo. Este es de la página 44. A ver, déjalo, lo voy para que sea más claro. Aquí vienen unos ejercicios, bueno, no ejercicios, vienen unos ejemplos. Y la diferente notación para acceder a los elementos de la matriz al mismo tiempo o uno a uno. Entonces, aquí déjenme poner.
página 44 del libro de Gilad. Y como dije, todo no es muy necesario que ahorita que apunten todo lo que estoy diciendo porque se los lo voy a poner en el website, todos estos scripts. Y bueno, es así como creamos y manipulamos, bueno, no manipulamos, pero cómo creamos y accedemos a sus elementos, a los elementos de las vectores y de las matrices. Claro, como dije antes, por ejemplo, puedo crear una matriz B indicando el número de renglones y columnas. Por ejemplo, una matriz cuadrada B, que es uno en todos en todos sus elementos. Otra matriz o otro comando importante es el que me crea este, la matriz identidad, que aquí MATLAB lo hace con el comando I de ojo, no sé por qué lo hace así. Y como pueden ver, esta es la matriz identidad de la matriz cuadrada 4x4. En algún momento del libro aquí lo viene. De hecho, es las primeras tareas que les voy a dejar. Es leer ciertos capítulos secciones del libro, no capítulos enteros, ¿no? Y después hacer unos ejercicios. Eso lo harán la siguiente semana, pero por lo pronto les daré secciones de capítulos que son importantes que repasar. Obviamente no puedo poner todo porque no hay mucho tiempo, por lo menos hoy, pero ya lo irán viendo y para que se vayan acostumbrando a leer el libro de Gilato. Ok, ahora vamos a ver cómo graficar una función. Este es el script plot, que es plot en inglés, que significa graficar, y cómo se grafica una función. Entonces, al principio, bueno, comúnmente ya les diré que, bueno, van a estarlo viendo cuál es el formato que yo doy cuando doy scripts y que ustedes después tienen que hacer lo mismo que comúnmente al principio, bueno, aquí lo puse, aquí puse mis datos, quién soy yo, correo y más o menos qué es lo que hace el script. Lo hago aquí, bueno, aquí no puse mis datos, pero sí puse más o menos qué es lo que hace el script, el input del programa o el input del usuario, o sea, los variables que se pueden jugar con el valor que se puede jugar con esas variables. Por ejemplo, como dice aquí, vamos a verificar una función f de x en el intervalo AB. ¿Quién es el valor de AB? A vale 0 y B vale 1. Entonces vamos a graficar en el intervalo 0, 1. Y N va a ser el número de intervalos que divide a B. O más bien, aquí sería el número de subintervalos, no será mejor. O particiones. Número de subintervalos que divide a y B. Aquí van a ser 10. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, estos son, como dije, son los valores que el usuario debe poner para usar este programa. Ya lo que viene después ya es parte del programa y solamente hay que modificar si se entiende bien el programa. Y aquí en estos momentos voy a explicarles, bueno, antes de explicarles voy a decir qué es lo que pasa. Por ejemplo, si doy F5, aquí la función que voy a graficar está aquí, es f de x igual a x al cuadrado. Ahorita explico esa notación. Entonces simplemente es una parábola en el intervalo 0, 1. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que, bueno, voy a explicar qué es lo que hace el programa. Entonces, por ejemplo, h, esta fórmula de h es la longitud de cada subintervalo. Esa es la fórmula. De hecho, seguramente esto alguna vez lo estudiaron en cálculo 2 cuando estaban viendo integrales de Riemann, que de hecho más o menos así se define, que es la suma de subintervalos, ¿no? Entonces,
tal vez lo recuerden, si no, bueno, no es necesario que lo repasen. Pero esta es la fórmula. Esta es la fórmula cuando dividimos el subintervalo, el intervalo original en n subintervalos. Entonces, esta es la longitud de cada subintervalo. ¿Y cuántos x va a ser x va a ser los puntos en la partición? Estoy llamando partición porque estoy haciendo una partición para el intervalo AB que tiene n más 1 puntos y como tiene n más 1 puntos, pues tengo n subintervalos. Bueno, aquí no lo puedo dibujar, no puedo ahorita escribir en Zoom, pero por ejemplo, imagínense que solamente quieren dividir un intervalo en dos subintervalos. Entonces, ¿qué es la forma más fácil de hacerlo? O más bien, voy a crear un punto en medio del intervalo, va a ser el punto medio, por ejemplo, b más a entre 2. Y entonces tengo tres puntos en la partición. Tengo A, B, o sea, los puntos extremos y el punto medio. Y entonces tengo dos subintervalos. El primer subintervalo va de A al punto medio, que es A más B entre 2. Y el segundo subintervalo va del punto medio, que como dije es A más B entre 2, al extremo derecho, que es B. Entonces es una forma fácil de introducir estos términos. Aquí lo estoy haciendo de forma en general. X es el número de los puntos que hay en la partición. El número de puntos es n más 1. ¿Cómo es fácil verlo? Bueno, como dije, no puedo dibujar, pero si tengo n número de subintervalos que divide a b, entonces tengo n más 1 puntos en la partición. Y esta fórmula, b menos a entre n, es la longitud de cada subintervalo. Entonces, h es un número porque es una operación entre números, que lo voy a poner, h, ahí es punto 1. Lo pueden ver aquí en el comando en la ventana de comandos o como dije en el workspace acá. Aquí está, h. Pero a mí me gusta más hacerlo en la ventana de comandos porque luego tengo muchas variables. X es un vector, ya vimos que utilizamos el comando de zeros, que es, bueno, al principio fue zeros. Aquí ya no me parece zeros porque aquí modifiqué el valor de X. ¿Ok? Entonces, al principio, cuando estoy aquí en este renglón 10, X vale 0. ¿Ok? Después, voy a crear aquí f de X. Es un vector, un vector, un vector columna de n valores. Bueno, de hecho aquí, creo que de hecho aquí está mal, debe ser n más 1, porque de hecho lo que voy a graficar, lo que está aquí, bueno, voy a explicar un poco este comando antes de continuar. Este comando plot, que es graficar, simplemente le estoy dando, bueno, sí, bueno, su documentación viene aquí en GLAD, pero aquí simplemente le estoy dando los argumentos a graficar. El primer argumento es el dominio, que es X, y el segundo argumento es el rango, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando X vale 0, f de X es 0, entonces me está graficando ese punto. A ver, lo voy a correr. Aquí, por ejemplo, esta notación significa que lo quiero en color rojo, que sea línea y que los puntos sean asterisco. Eso es lo que significa esta notación que está aquí. Que sea línea o más bien que los una por línea significa este guión y que los puntos estén graficados con asterisco. Entonces, simplemente lo que está haciendo este comando de plot
es que me está haciendo por pares lo que le puse en el primer argumento con el segundo argumento. Por ejemplo, vamos, aquí pongo el primer elemento X, me está haciendo el par, perdón, f de X, así lo llamo a este vector, 0, 0, que es obviamente el que tengo aquí en la esquina izquierda. Pues aquí aparece 0, 0. Después, este par es X cuando vale 0.1 y f de X. Bueno, aquí me lo pone en Y, seguramente porque es la gráfica, pero ese es el valor que tengo. Vamos a ponerlo X2.1 y ahora F2 y 0.01. Entonces, como ven, es lo que tengo acá. Y así sucesivamente. Entonces, como dije, es bastante fácil de entender eh, este comando de plot. Vuelvo a repetir, me está simplemente graficando los pares del lado uno con uno de lo que tengo en el primer argumento y el segundo argumento. El primer argumento es el dominio, el segundo argumento es el rango. Ok, pero bueno, ¿cómo estaba antes de esa explicación? Estaba construyendo estos vectores dominio y este vector de rango. El dominio, como dije, es el vector X y empiezo simplemente con inicializando todo a cero. F de X es el vector rango y obviamente va a tener los mismos valores que tiene X. Entonces estoy diciendo que es un vector columna con n más 1 entradas, que son las mismas que tiene X. Entonces estos dos vectores que va a graficar necesariamente tienen que ser del mismo tamaño. Ok, y primero voy a inicializar. Voy a inicializar con el primer valor que tiene X, que es el que tengo el dominio, pues es A. A, donde es el extremo izquierdo del intervalo. Y f de X, o sea, recuerden que esta notación de paréntesis, y estoy poniendo 1, es el primer elemento. Entonces, aquí estoy poniendo el primer elemento, aquí como estoy diciendo, el primer elemento del dominio del vector X es A, y aquí el primer elemento del segundo, perdón, el primer elemento del vector rango es f de X, que va a ser X al cuadrado. Ok, aquí sí pude, bueno, tenía otro teclado y aquí sí podía poner el gorrito, por así decirlo, que estoy indicando al cuadrado. Entonces, aquí simplemente estoy poniendo el primer par. Ok, ahora, ¿cómo voy a, cómo voy a hacer esto de una forma más rápida? Claro que yo puedo hacer todo esto haciéndolo escrito, ¿no? Ahora, por ejemplo, puedo hacer aquí el segundo valor de X, o sea, por ejemplo, puedo poner X en paréntesis 2 igual a, y aquí f de X paréntesis 2 X2 al cuadrado. Y así sucesivamente hacerlo para todas las entradas, ¿no? Pero bueno, eso es muy lento y no es general. Si le cambio la dimensión eh, a los vectores, pues no va a ser muy tardado y no va a coincidir. Entonces, para eso se usa lo que se llama un bucle o un ciclo. Para hacer un ciclo, utilizo los comandos for o el comando for, que va de la siguiente forma. Esto, bueno, viene en esta sección de GLab, vienen ejemplos más fáciles, por así decirlo. Y cuando empiezo con un ciclo for, termina con la palabra reservada end. Es por eso que aquí tengo esta llave. Y para decir de dónde a dónde va el ciclo, tengo que crear, bueno, aquí estoy diciendo dos cosas. El for va a ir de 1 a n. Recuerden que n, por ejemplo, en estos momentos vale 10. Entonces el for va a ir de 1 a 10. Y estoy guardando ese valor cuando voy en el ciclo con la variable i. ¿Ok? Entonces,
por ejemplo, en el primer ciclo, y vale uno, ¿ok? Bueno, por así decirlo, en el primer loop del ciclo, X vale uno porque aquí lo estoy inicializando. Bueno, para ser un poco más preciso, si yo pongo aquí 1 a n, de hecho estoy creando un vector. Y de hecho este es un vector de enteros. Como decía, así es como se crean los vectores de enteros con esta notación. No hago el linspace, hago el operador de los puntos 1n, y simplemente es un vector que va de 1 a 1 y que va desde el primer elemento que puse, o el primer valor, perdón, que es 1, hasta el valor que puse después. En este caso es n, pero n vale 10. Es por eso que es un vector de enteros que va de 1 a 10 y de 1 a 1. Entonces, como decía, en el primer bucle del for, eh, y vale 1, pero lo que yo quiero es empezar a llenar el valor de x2, porque aquí ya, del segundo elemento de x, perdón, porque aquí ya llené el primer elemento de x. Entonces hago esta fórmula, ¿ok? Y bueno, ya quedará de tarea que ustedes se convenzan que es lo que estoy haciendo aquí. Este, como dije, esto de hecho viene mucho para los que tomaron análisis numérico, pero también esto es muy familiar cuando ven cálculo 2 con las integrales de Riemann. Entonces aquí simplemente estoy llenando los valores de x, ¿ok? Que ya al final del programa son los que están aquí, ¿ok? Entonces, será cosa que ustedes de tarea se convenzan que esta fórmula es lo que estoy llenando aquí, ¿ok? Por ejemplo, cuando x vale 1, digo, cuando y vale 1, entonces tengo que x vale a, que es 0, más h. Y h dijimos que era 0.1. Y entonces esto es el primer valor. Y por ejemplo, cuando hago todo esto, cuando n, cuando i vale n, este, con esta fórmula y con lo que tengo el valor de h, al final me va a quedar que el último valor de x va a ser b. En este caso es 1. ¿Okay? De hecho, esta es la parte más, no quiero decir complicada, pero es la que más vale la pena entender, porque vamos a estar llenando el vector rango simplemente usando la función, bueno, no usando la función, poniendo la función que queremos, pero usando el valor de x que acabamos de llenar, que en este caso es x, índice, el valor de x en i más 1 al cuadrado. Y bueno, y con eso es lo que graficamos. Entonces queda de tarea, bueno, una tarea informal, no tienen que, no tienen que entregarla, convencerse de lo que estoy haciendo aquí, ¿ok? Y leer las secciones que estoy poniendo aquí. Viene con ejemplos más fáciles y cosas más detalladas de cómo entender un poco más de los ciclos, diferentes ciclos, y bueno, ya posteriormente les daré la semana que viene ejercicios para practicar. Y pues bueno, con esto acabamos la sesión de MATLAB por hoy. Ya, ya en la siguiente sesión veremos algo más. Bueno, tal vez lo platico rápidamente. Si necesitan irse adelante, si no, para los que están de forma offline, denme unos 3 minutos más eh, para rápidamente acabar. Bueno, esta forma de cómo graficamos, este, es muy, se puede decir que es algo más que nada para dominar MATLAB. O sea, no es una forma rápida de graficar. Aquí estoy haciendo todo entrada por entrada. En MATLAB, como en otros lenguajes, hay formas de hacerlo más rápido. Hay este, mm, hay formas de hacerlo de forma más rápido con operaciones que se llaman operaciones vectoriales directamente.
No lo, para ello ya no voy a usar este for. Voy a hacer operaciones vectoriales de forma directa. ¿Pero qué es eso? Aquí voy a poner otro script que se llama graficar f de x, pero con utilizando álgebra vectorial de MATLAB, por así decirlo. Por eso tengo aquí el vec. ¿Y cómo va? Aquí los inputs son los mismos, n igual a 10, número de subintervalos, a igual a 0, b igual a 1. Este h es el mismo, es la misma fórmula que ocupé aquí, h, ¿ok? Bueno, aquí lo puse h, pero este h no lo uso. Pero ¿cómo voy a sustituir, por ejemplo, el llenar el valor de x? ¿Cómo llenar el valor de x? Lo voy a sustituir con el comando linspace que vimos al principio de la clase. Recuerden, que lo que hace me pone n más un valores entre a y b. Por ejemplo, vamos a correrlo. F de x. Bueno, plot f de x b y x va a tener los mismos valores. Bueno, ahora va a ser un vector renglón, pero bueno, eso no va a cambiar mucho cuando utilizamos el comando plot. El comando plot, lo único que le interesa es que x y f de x, los dos vectores que vamos a graficar, tengan la misma dimensión. No importa que sean los dos renglones, los dos vectores renglones o los dos vectores columnas. Siempre solamente importa que tengan el mismo tamaño y la misma dimensión. Entonces aquí ya creé X, pero utilizando el comando linspace, que es lo que estaba haciendo aquí. ¿Ok? Y después directamente voy a crear f de x simplemente poniendo x al cuadrado. ¿Ok? Que eso es, bueno, eso no lo mencioné. Por ejemplo, aquí tengo x y yo, por ejemplo, puedo jugar con esto y puedo decir crear otro vector, por ejemplo, z, que en cada entrada va a tener coseno de x cuando x es el vector que usé antes. ¿Ok? Entonces es como si fuera suma. ¿Ok? Por ejemplo, x más x. Pero si queremos algo más complicado, como lo que dije, entrada por entrada, bueno, no, otra vez no lo pude poner aquí, pero esto significa que cada entrada, bueno, f de x va a ser un vector donde cada entrada va a ser al cuadrado, donde cada entrada estoy utilizando el vector x. ¿Ok? Igual, donde se puede ver esto y después ploteo. Aquí lo tengo. Y es exactamente el output que tenía en el otro programa. Entonces, como pueden ver, esto es mucho más, es más compacto, es más fácil de entender. Claro, ya una vez que estamos familiarizados con MATLAB, pero también MATLAB está optimizado para hacer operaciones vectoriales directas de forma más rápida que estar utilizando ciclos y hacerlo entrada por entrada, mano a mano, por así decirlo. Claro que vamos a utilizar esto cuando sea exclusivamente necesario. Por eso es importante que se vayan familiarizando con esta álgebra vectorial de MATLAB. Y ya por último, bueno, aquí puedo jugar un poco más. Bueno, estos son los inputs. Voy a jugar más con el número de subintervalo. Por ejemplo, si le pongo 40, o sea, mucho más, ya va a aparecer más una curva. Bueno, no quiso. ¿Se fijen? Bueno, obviamente tengo más puntos en la partición. Entonces ya aparece más una curva que con una aproximación burda. Cuando uso 40, por ejemplo, si uso 4, va a ser al revés, va a ser una aproximación extremadamente burda. ¿Ok? Y bueno, pues espero que haya quedado claro. Entonces, queda de tarea que vayan empezando a estudiar todos los 4 scripts, cuando son unos y 4 scripts, y que jueguen un poco con ellos y que vayan a leer las secciones que estoy poniendo aquí. Ok, pues bueno, con eso terminamos. Leonardo, no sé si tengas alguna pregunta. Si no, pues con esto terminamos y pues bueno, buen fin de semana. Pues no, muchas gracias. Ok, Buen fin gracias, de que semana. estés bien. Gracias, nuevamente.